Bienvenidos a todos. Sería nuestro episodio número 2 de esta serie que hemos comenzado en la iglesia, donde estaremos viendo 6 episodios. El mes pasado estuvimos viendo el origen de la iglesia y en el día de hoy vamos a estar entrando ya en una de esas iglesias que es la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, diría del año 33 aproximadamente después de Cristo, al 100 después de Cristo, y a pesar de que estuvimos viendo que hay una iglesia en el Antiguo Testamento, vimos el caso de la predicación de Esteban, como para Esteban la iglesia, en la cual él terminaba diciendo que Dios no habita en templos hechos de manos, haciendo referencia a Isaías 66, veíamos cómo Esteban llevaba la iglesia a partir del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero aún, no sé si alguna vez lo han visto, podríamos llamar iglesia también, y hago una introducción antes de orar. Ahora oramos y entramos en la iglesia apostólica, que es la que nos tocaría hoy, porque nosotros vamos a estar trabajando, les expliqué el primer episodio, a partir de la iglesia del nuevo pacto, la iglesia que comienza en Pentecostés, a partir de Hechos capítulo 2, y hoy vamos a ver la iglesia del primer siglo, la que nosotros tenemos registrada en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero hablamos de que Esteban tomaba la iglesia desde ese pueblo que Dios llamó a ser de bendición a todas las naciones de la tierra con Abraham. Eso era Hechos 7, como Esteban comenzaba desde ahí. Pero ya desde Génesis 1, cuando Dios crea el Edén y demás, ya ahí vemos también iglesia. Habíamos dicho que iglesia es, la palabra en hebreo era cajal, congregación, y vemos que, por decirlo de alguna manera, Adán era un sacerdote y el Edén era el santuario, donde Dios aún había puesto una ley para que ellos obedezcan, para que ellos se multipliquen. A medida que Adán y Eva se iban multiplicando, la tierra hubiera sido llena del conocimiento y la gloria de Dios. El tema es que luego entró el pecado, que a Dios no le tomó por sorpresa, pero el plan original era ese. El plan original era: multiplíquense, fructifíquense, trabajen con esta tierra, y en la medida que ellos se iban reproduciendo, si el pecado no hubiera entrado, cada descendiente de Adán hubiera reflejado esa gloria de Dios, porque Dios había creado a Adán y a Eva a su imagen, a su semejanza. El pecado entró y luego la Biblia nos cuenta el resto de la historia, como Dios tiene que llamar a una familia ahora para ser de bendición a todas las familias de la tierra, y cuando somos parte de esa familia, la Biblia llama a esa familia nueva creación. Como que uno nace de nuevo y al ser nueva creación puede manifestar esa gloria al mundo. Entonces, sería una serie aparte, les dije, estar hablando acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento. Es muy interesante verlo, porque a veces tenemos el paradigma de iglesia Nuevo Testamento a partir de Hechos capítulo 2, y nuestro estudio va a ir en esa dirección. Pero aún veíamos en el episodio anterior cómo Esteban habló de la eclesia de Moisés, la congregación de Moisés. No sé si se acuerdan, lo vimos en el capítulo 7 de Hechos, versículo 38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Ahí en Hechos 7:38, la palabra congregación es eclesia, que es una de las palabras que estuvimos estudiando, llamados afuera, y decíamos que no era afuera del mundo. Dios no nos saca del mundo, sino que Dios viene a salvar el mundo. Dios quiere restaurar el mundo y lo está haciendo a través de su iglesia. Dios nos rescata de la corrupción del mundo, del siglo presente, nos traslada de las tinieblas a la luz, del siglo presente al siglo venidero, pero decíamos que nuestra misión como iglesia, al ver el origen de la iglesia en el episodio anterior, tiene que ver con este mundo, el cual Dios a través de la iglesia extiende ese reino, y cada vez que alguien nace de nuevo, cada vez que uno es nueva creación, manifiesta esa gloria hasta que llegue el final de todo, que es la glorificación, donde ahí sí toda la tierra será llena del conocimiento y la gloria de Dios. Hoy toda la tierra es llena de la gloria de Dios en cierto sentido, porque aún los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, pero llegará un momento en esa nueva Jerusalén, que de hecho hago paréntesis, qué interesante
que la Biblia comienza con un jardín, el Edén, y termina con una ciudad, la Nueva Jerusalén. Ahí tenemos para otra serie, es interesantísimo. Génesis 1 y 2 comienza con el Edén, Apocalipsis 21 y 22, la Biblia termina con una ciudad. Y en esa ciudad hay elementos del Edén. Está el árbol de la vida y otra serie de cosas. Entonces como que nos da la idea de que aún en el proyecto de Dios, Dios espera un pueblo, una iglesia que progrese. Porque una ciudad, antes de ser ciudad, es un terreno, es un jardín, es un huerto. Y a medida que el hombre va trabajando en ese huerto, tal y como Dios le indicó a Adán y a Eva, a medida que uno va trabajando, al final ese terreno termina siendo una ciudad como la que nosotros vemos en la Nueva Jerusalén. Así que bienvenidos al episodio 2. En el día de hoy, si el otro día hablamos del origen de la iglesia, hoy vamos a hablar tema general, lo que es la iglesia apostólica del año 30, 33 al 100, primer siglo, estaríamos hablando, y un subtítulo que podríamos poner, si el otro día era el origen, hoy vamos a ver el fundamento de la iglesia y los pilares de esa iglesia. Vamos a centrarnos en eso, vamos a ir al Nuevo Testamento y ver cuál es el fundamento de esa iglesia, cuáles son los pilares y cómo nosotros hoy podemos seguir edificando en ese fundamento y teniendo presente esos 4 pilares que vamos a ver en el día de hoy. Obviamente, de forma muy resumida, pero el punto que vamos a estar trabajando también dentro de ese fundamento y pilares es cuántas maneras hay de hacer iglesia. Sin perder el fundamento, teniendo presente esos 4 pilares que vamos a ver, ¿cuántas formas hay de hacer iglesia? Porque a veces nosotros tomamos la iglesia del primer siglo como el modelo, arquetipo, y yo a veces me pregunto, que hay cosas que está bien, pero me imagino a Pablo qué hubiera hecho hoy con los medios que nosotros tenemos a nuestro alcance. ¿Hubiera seguido viajando en barco de región en región? ¿O hubiera hecho reuniones por Zoom, por ejemplo? ¿No? Los apóstoles hubieran hecho uso de los medios que hoy tenemos. Obviamente, imagino que no hubiera viajado en barco, hubiera viajado en avión, pero vamos a estar hablando un poquitito de eso, o sea, ¿cuántas formas hay de hacer iglesia? Y hablaba recién con los que se conectaron hace un ratito. Argentina el domingo juega la final del Mundial, y la mayoría de mis pastores conocidos, de hecho, algunos les escribí estos días, ¿qué vas a hacer con la reunión del domingo? Porque el partido es a las 12 del mediodía, hora argentina, 4 de la tarde, hora española. Entonces, si yo les contara lo que cada uno me dijo, creo que nos reiríamos todos un rato. Algunos han optado por adelantar la reunión, en lugar de hacerla a las 11, la van a hacer a las 9 de la mañana, cosa de terminar a las 11 e ir todos a ver el partido. Otros lo van a hacer a la tarde-noche, una vez que ya el partido terminó y bueno, muchos salen a festejar. Les decía recién que es algo muy cultural en Argentina. Cuando juega la selección, se para el trabajo, se paran todo lo que es la educación, se para el transporte. O sea, la ciudad queda desierta tipo tiempos de pandemia, cuando uno ponía las noticias y en la calle no había nadie. Cuando juega la selección, más un mundial que otro partido, se para todo. Entonces, yo hablaba con alguno de ellos y les decía, si quedan el domingo en la iglesia para comer y ver el partido, ¿sería una aberración o sería también hacer iglesia? En lugar de cambiar el horario o ponerlo más a la noche o sea, sí, y es una pregunta que dejo en el aire, o sea, no pretendo que me conteste porque creo que es algo muy, muy personal. Hoy vamos a estar charlando un poquitito cómo en ese fundamento, sin cambiar el fundamento y sin tocar los pilares, si hay maneras de hacer iglesia y entender un poquitito cuál es el propósito de la iglesia. Pero supongamos que la iglesia en Rosario, yo me congrego, el pastor se le ocurre decir, bueno, el domingo lo que hacemos es traigan todos comida, comemos en la iglesia, proyectamos el partido y bueno, y disfrutamos el domingo, luego salimos a festejar juntos o a llorar juntos, llorar con los que lloran en el caso de que gane Francia. Pero mi pregunta es,
¿eso sería hacer iglesia o no? No pretendo que contesten, pues repito, sé que es muy personal. Entonces vamos a ver hoy cómo aún Esteban fue parte de la iglesia, pero para otros lo que Esteban predicaba y hacía no era ser iglesia. Y vamos a estar tratando, una vez que pongamos el fundamento y los pilares, que aparecen en Hechos capítulo 2, yo siempre digo, los pilares, en una casa las columnas no se pueden tocar, en ningún edificio. Y hay pilares que la iglesia no puede tocar, que tienen que estar ahí presentes. Pero luego dentro de un edificio, de una casa, y hablo de esto porque Pablo va a presentar la iglesia también como un edificio en muchas ocasiones, donde Cristo es la piedra de ángulo, vamos a ver, Cristo es el fundamento también, y sobre ese fundamento edificamos, pero si en una casa o un edificio uno cambia paredes, puede tirar una pared o no, los pilares no, las columnas no, porque se viene todo el edificio abajo, pero si cambiamos los cuadros del lugar, o el color de la pintura, o la decoración, o las ventanas, ¿qué sucede con el edificio? Vamos a ver cómo Esteban, para el pueblo al cual él, del cual era parte, para muchos fue un problema, y vamos a poner el fundamento, los pilares, y trabajar con esta pregunta. O sea, si el otro día veíamos el origen, bueno, ya que hemos entendido que el origen lo tenemos desde el Antiguo Testamento, desde el principio, y que el propósito de Dios era un pueblo que bendiga a otras familias de la tierra, ¿cuántas maneras hay de llevar a cabo eso? Entonces les presenté ahí el tema, y quiero orar y ser sensible también a que tal vez en no todos pueda haber la misma opinión, independientemente de lo que les presenté del domingo, que justo coincidió con esta charla. Pero si un domingo a una iglesia se le ocurre decir, bueno, nos vamos de acampada, o nos vamos de visita a un hospital, o simplemente quedamos para comer, o tomar mate, como es muy común allá en Argentina, tomar café. ¿Sería eso hacer iglesia? Día domingo, 11 de la mañana. Bueno, vamos a charlarlo también al final, cuando demos lugar a preguntas y poder verlo. Pero quiero orar y ser respetuoso. Nos vamos a regir por el libro de los Hechos, a pesar de que la iglesia apostólica abarcaría hasta el final del primer siglo, año 100, y ya el próximo día avanzaremos, o sea, con lo que pasó después de estos apóstoles. ¿Qué pasó una vez que los apóstoles ya no estaban? Y vamos a estar hablando de otro tipo de iglesia. ¿Ok? Señor, gracias en esta noche. Guíanos en tu verdad. Abre nuestros ojos, Señor. Permítenos pasar, tal vez de tinieblas en las cuales nos encontramos caminando, y ver tu luz para poder salir, honrarte, servirte y agradarte en todo. Bendigo la vida de cada uno de los que está en casa, de los que van a escuchar el vídeo, que aún tu espíritu, días después, meses después, a través de este tiempo pueda ministrar a cada corazón y hacernos entender lo que significa hoy ser iglesia. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a ver entonces primero fundamento de la iglesia. Les voy a compartir la Biblia una vez más para que ustedes puedan seguir ahí. Tenemos que tener la imagen de un edificio, y no es que todo lo que hablé recién se está grabando, o sea que es parte también de la clase o del episodio de hoy. ¿Okay? Voy a ser respetuoso también con esos 45 minutos. Pero en 1 Corintios 3, Pablo nos habla acerca del fundamento de la iglesia. Hay más texto, pero repito, Pablo muchas veces nos da la idea de un edificio. En Efesios 2, por ejemplo, habla también de un fundamento y una piedra de ángulo, que es Cristo. Y en una iglesia en Corinto, donde se estaba dividiendo por partidismo, uno decía ser de Pablo, Cefas y Apolos, Pablo dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, noten cómo utiliza metáforas que tienen que ver con la construcción, puse el fundamento. Los apóstoles, ¿cuál fue la función de los apóstoles? Poner el fundamento de la iglesia. Y el fundamento de la iglesia, Pablo habla en Efesios capítulo 2, es Cristo. Ahora no era algo nuevo. Ya vemos que en el antiguo pacto, en la Biblia hebrea, en los 39 libros
de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la ley y los profetas apuntaban a Cristo. Ya desde Génesis 3:15 nosotros tenemos el protoevangelio, el primer evangelio que es Cristo. Entonces no es que Pablo pone el fundamento como una novedad, no, ya el Tanakh, la Biblia hebrea, tenía como fundamento a Cristo. Pablo lo que hizo junto con otros profetas, dice Efesios capítulo 3, fue traer más claridad acerca de ese fundamento y revelar algún misterio, en el cual nosotros no vamos a entrar ahora, pero por ejemplo en el Antiguo Testamento era un misterio el tema de la resurrección. Luego en los evangelios los fariseos tienen un poco más de conocimiento y tienen ahí las disputas con los saduceos, pero el tema de la glorificación, por ejemplo, es un misterio que Pablo revela en 1 Corintios 15. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, eso fue parte también del fundamento, doctrinas que Pablo junto con otros apóstoles pusieron, pero luego nosotros, caso también de Apolos, que se estaba dividiendo la iglesia ahí, edifica sobre ese fundamento, sobre el fundamento que es Cristo. Y la exhortación de Pablo nos dice, cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, nosotros como iglesia no ponemos el fundamento ya está puesto, como dice el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, y nosotros lo que hacemos hoy como iglesia es edificar sobre ese fundamento. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el fundamento de la iglesia que es inamovible. Vamos a estar viendo luego cómo el fundamento a veces ha sido atacado por enemigos externos e internos de la iglesia, porque hay un salmo que a mí siempre me llamó la atención, y donde en el capítulo 11, versículo 3, porque lo que el enemigo va a intentar destruir es el fundamento. Si destruimos los cimientos, miren lo que dice Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si el enemigo logra reemplazar el fundamento de la iglesia, que es Cristo, si nuestro adversario logra mezclar el fundamento con otro tipo de material, el salmista, la pregunta que hace es, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces vamos a estar viendo luego cómo la iglesia tuvo en el primer siglo enemigos externos e internos que intentaron cambiar el fundamento, destruir el fundamento, y si el fundamento es destruido, queda hacer el justo. Entonces, independientemente de la forma en la que nosotros hagamos iglesia, lo que tenemos que tener claro es que el fundamento de la iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siempre el fundamento fue Cristo. Y aun todos los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, el tabernáculo y demás, cada mueble, todo apuntaba hacia este fundamento. Ahora, como nosotros en los episodios estamos hablando de lo que es la iglesia del nuevo pacto, vamos a ver algunos pilares que la iglesia puso sobre ese fundamento, que son pilares también que nosotros no podemos cambiar, no podemos mezclar. Y vamos a ir a Hechos capítulo 2 también, y luego avanzar un poquitito. Si queremos entender un poco cómo era la iglesia del primer siglo, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, de hecho el título de nuestra Biblia es Hechos del Espíritu Santo, pero saben que los títulos de la Biblia no fueron inspirados, y muchos consideraron que el título tendría que haber sido Hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia, por medio de la iglesia. Si queremos ver iglesia del primer siglo, tendríamos que estudiar esta iglesia. Y en el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, quiero dejar estos 4 pilares que en ninguna iglesia pueden faltar. ¿Sí? Y tenemos que tener la pregunta en mente, ¿cuántas formas hay de hacer iglesia? Puede haber diversidad de formas, porque la multiforme gracia de Dios es algo palpable, algo real. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros conforme a la multiforme gracia de Cristo.
pero hay cosas que no pueden, el fundamento que es Cristo debe estar, y estos 4 pilares, estas 4 columnas deben también estar. Y una vez que vemos cómo se inaugura la iglesia bajo el nuevo pacto, ese espíritu que ahora viene a morar, y un pacto superior al antiguo, según la epístola a los hebreos, quiero que se imaginen un edificio donde el cimiento y la piedra de ángulo es Cristo, pero a continuación hay 4 pilares, 4 columnas. Uno, lo que en ninguna iglesia puede faltar es la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles tiene que ver con la explicación y enseñanza sobre el fundamento. O sea, no se concibe una iglesia que es llamada a bendecir a toda la familia de la tierra. Puede haber muchas formas de ser iglesia, vamos a ver en el día de hoy, pero hay un pilar, una columna que yo no puedo quitar, porque si no todo el edificio se me viene encima, es la doctrina de los apóstoles. Cómo ellos no solo pusieron el fundamento, sino cómo explicaron y predicaron eso. Esto no puede faltar, es innegociable. Y no solo lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en todo el primer siglo. En las epístolas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace Pablo en las epístolas? Explicar más acerca de ese fundamento, y eso vendría a ser la doctrina de los apóstoles. 2, algo que no puede faltar, la comunión unos con otros. Esto no puede faltar. ¿Mm? Y cuando hablamos de comunión, la palabra ahí es koinonía. Habíamos visto en el episodio anterior como eclesia es llamado fuera, pero la palabra en hebreo, cajal, hablaba de una asamblea, de una congregación. Entonces no solo somos iglesia cuando el fundamento es Cristo y perseveramos en esa enseñanza, sino que somos iglesias también cuando tenemos comunión unos con otros. Esto es innegociable. Y no sé qué opinan ustedes, luego me pueden decir, pero en mi opinión, o sea, podemos hacer uso de herramientas virtuales, pero no existe una iglesia virtual. Creo que necesitamos de la comunión unos con otros, a pesar de que son medios que nos han valido, sobre todo en tiempo de pandemia, y aún en día de hoy pueden valerse, pero la comunión debe estar. Tercero, el partimiento del pan, que junto con el bautismo fue los 2 símbolos que Jesús dejó establecidos, solo los 2, bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo trino, y el partimiento del pan, donde nosotros hoy tomamos la copa y el vino, pero la iglesia del primer siglo era la fiesta ágape, donde hacían toda una comida en confraternidad y tomaban un tiempo para recordar cómo de forma simbólica Cristo está presente en la iglesia, en su iglesia. Esto es muy importante, saber que Él está ahí. Y la cena del Señor no solo nos permite recordarlo, cómo Él murió, resucitó y cómo Él volverá, sino también, sin entrar en la transubstanciación, entender que Cristo está presente cuando somos parte de esta columna, tercera columna. Y por último, cuarta columna, que no puede faltar en una iglesia, es también el tema de la oración. Como ahí es algo que vemos mucho en el libro de los Hechos, y es parte también, o sea, no se puede sustituir la oración, y a pesar de que está en este orden, doctrina, comunión, partimiento del pan y oración, creo que el orden aquí es indiferente. Son columnas que si quito una de esas columnas, todo el edificio se me viene abajo. Entonces, no voy a hablar de la oración, tenemos que dar otro episodio aparte de lo importante que es no solo orar, sino también lo importante que es como iglesia pasar tiempo juntos en oración. Esto era algo, para la iglesia del primer siglo tal vez era más fácil porque vivían en comunidad, tenían todas las cosas en común, y era como si yo hoy me pongo a orar con mi esposa que está ahí en la sala. Es algo, no había necesidad de quedar en un lugar a una hora, o sea, era algo que era parte también de la iglesia del primer siglo. Ahora, teniendo presente el fundamento, vamos a entrar en detalle aquí, teniendo presente que el fundamento es Cristo y que sobre ese fundamento nosotros
comenzamos a sobreedificar, hasta que todos lleguemos, como dice Pablo en Efesios, a la unidad de la fe, a un varón perfecto y demás. Tenemos 4 columnas, se imaginan el edificio, ¿no? Yo si tuviera una pizarra acá les haría lo que es el fundamento, el cimiento, con las 4 columnas, doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, comunión y oración. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas formas hay de hacer iglesia? Y me atrevo a decir que hay diversidad de formas de hacer iglesia, siempre y cuando no se sustituya el fundamento y cada una de esas 4 columnas. Como decía antes, podemos cambiar la pintura del edificio, podemos cambiar las ventanas del lugar, podemos tirar alguna pared, pero en ningún edificio está la posibilidad de quitar el cimiento o quitar alguna de esas columnas. De ahí que, como decíamos recién, si nosotros vemos alguna característica de los enemigos que la iglesia del primer siglo tuvo, hay enemigos externos y enemigos internos, que intentaban no solo cambiar el fundamento, sino destruir el fundamento, y como leíamos antes en el Salmo 11.3, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, yo voy a mencionar los 2 enemigos, pero me voy a detener en uno de esos enemigos. Y tal vez cuando veamos otra iglesia, en otro episodio, voy a volver a uno de estos enemigos. Pero el primer enemigo que nosotros vemos en el primer siglo es el enemigo externo, y el enemigo externo que nosotros vemos era Roma. De hecho, muchos consideran que en el libro Apocalipsis, la gran ramera es esa Roma con sus emperadores, que lo que intentaban es, de una manera u otra, era destruir ese fundamento. Si nuestro fundamento es Cristo, si nuestro fundamento es el Señor, y no voy a hablar de este enemigo, vamos a hablar más adelante de este enemigo, pero los emperadores eran vistos como dioses, y negar que el César o negar que el emperador era el Señor era camino ya sea al exilio, en el caso de Juan, con el emperador Domiciano, ya sea en el caso de persecución, crucifixión, como fue con Nerón. Si ustedes leen Primera de Pedro es una carta que Pedro escribe a una iglesia también que estaba sufriendo esta persecución. Nerón era parte de ese enemigo de la iglesia que querían sustituir el fundamento, quitar a Cristo como fundamento y poner al César como el Señor. Hay un pasaje en Hechos donde un emperador, en Hechos 12:22, la gente del pueblo le gritaba a este emperador, a este Herodes, voz de Dios y no de hombre. ¿Se acuerdan de este texto? En Hechos 12:22. La propia gente, voz de Dios y no de hombre. ¿Por qué gritaban eso? Porque los ciudadanos de Roma, porque Roma gobernaba el mundo en aquel tiempo, y eran vistos como dioses. Y es curioso cuando Marcos escribe su evangelio, que es el evangelio dirigido en un principio al romano. Marcos presenta a Jesucristo, como el siervo. A diferencia de los otros señores, los emperadores, que pedían ser servidos y adorados, Marcos no presenta en su evangelio a un señor, no como esos emperadores, sino un señor que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos, como nos dice Marcos 10:45. Entonces, de este enemigo externo no voy a hablar hoy, tal vez vamos a hablar más adelante, y digo tal vez, porque a lo mejor para una clase sí es más enriquecedor, pero para un episodio ponernos a hablar hoy de esos enemigos externos, no sé, podríamos hablar de la Agenda 2030, que se nos está queriendo meter por todos lados, los tipos de ideología y de cosas que quieren venir a sustituir el fundamento de la iglesia, cuando ese fundamento tiene que ser Cristo, y los pilares que habíamos mencionado anteriormente tienen que ver también con edificar sobre ese fundamento. Y aclarar también, para dejarles algo de información, que cuando el templo fue destruido en el año 70, la persecución fue contra los cristianos muchísimo mayor, porque Roma identificaba también a los cristianos con los judíos. Entonces Roma no tenía problema con los judíos, ellos tenían su templo,
el Sanedrín era el títere de Roma, Roma los había puesto ahí para que se ocupen de los asuntos religiosos, pero cuando destruyeron el templo, ya el Sanedrín, el judaísmo y lo demás como tal, como religión oficial, empezó a menguar considerablemente y ya Roma perseguía a todo aquel, sea judío o sea cristiano, que niegue que el César, que el emperador era el Kyrios, el Señor, ¿no? Si quieren, hay un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que luchó una especie con Hitler, con puntos como estos, donde la iglesia estatal o la iglesia confesante, que era la iglesia que ellos fundaron, iba en contra de este régimen y tenían claro esto, que Hitler y ningún señor puede tocar el fundamento que es Cristo. Ahora, sí me voy a detener en el enemigo interno de la iglesia. Y para eso vamos a hablar un poquitito en Hechos, capítulos 6 y 7, de lo que sucedió con Esteban. Y ya el enemigo interno no es Roma, pero empieza con R también. El enemigo interno de la iglesia era la religión. Y cuando hablamos de religión, no solo hablamos de judaísmo como religión, como tal, sino que hablamos de sectas como fariseos y escribas. Vieron que en la Biblia siempre aparecen los fariseos al lado de los escribas, porque los escribas interpretaban la ley, el fundamento, y los fariseos encarnaban esa interpretación en el pueblo. Entonces siempre vas a ver escribas y fariseos juntos. El escriba interpretaba el fundamento y el fariseo explicaba o aplicaba esa interpretación. Y luego había otra secta que era saduceos y ancianos, que también aparecen juntos, porque ellos se ocupaban más de los asuntos del templo. Entonces, vemos en la Biblia nosotros enemigos internos como la religión, y no voy a entrar en detalle hoy, tal vez lo vamos a hacer más adelante, en otro episodio, de otros enemigos internos como eran los falsos maestros, que también en el primer siglo abundaban, ya sea judaizante, pueden leer la epístola a los Gálatas, gnósticos, en la epístola de Primera de Juan, que también intentaban tergiversar, mezclar el fundamento de la iglesia. Y al cambiar el fundamento, cambiar alguno de esos pilares, y de esa manera, Pablo, Juan y otros, Judas también, hablan mucho acerca de los falsos maestros, que nosotros no vamos a ver en el día de hoy. Yo solo quiero detenerme en el enemigo de la religión, porque tenemos en mente la pregunta, ¿cuántas formas hay de hacer iglesia? Si tenemos el fundamento que es Cristo, y si tenemos esos pilares que son inamovibles, bueno, teniendo presente eso, ¿cuántas maneras hay de ser hoy de bendición, como veíamos en el episodio anterior, a todas las familias de la tierra? Y el otro día hablamos acerca de Esteban, en Hechos capítulo 7, cómo Esteban terminó su predicación, aplicó su predicación, una vez que arrancó con Abraham, como habíamos visto. Esteban terminaba citando Isaías 66, versículo 1 y 2, que él lo dijo de esta manera, en el versículo 47, vamos a verlo, Isaías 66, 1 y 2, pero sería Hechos 7, en el caso de Esteban, versículo 47, mas Salomón edificó casa, santuario, iglesia, si bien el Altísimo, terminamos viendo el otro día, no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta Isaías, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Es tremendo ese texto de Isaías 66 porque Dios le dice, ustedes me van a edificar casa a mí si el cielo es mi trono. El cielo, fíjense con esa palabra lo vamos a hablar, si nos da tiempo un poquitito, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Esteban le termina mostrando al pueblo al cual se está dirigiendo que la casa de Dios es el mundo, el universo que él creó, y no necesariamente, como ellos, veíamos el otro día, habían centralizado todo en ese majestuoso templo de Salomón, que luego fue también reconstruido y mejorado por Herodes, y donde el judaísmo había centralizado toda esa religión. Ahora, acá hay un enemigo interno, que es la religión. Yo recién mencioné ancianos y saduceos, escribas y fariseos,
Pero créanme que muchas veces ese enemigo, al final la característica, independientemente de la secta que sea, el nombre que tenga, podríamos hablar falsos profetas también, engañadores, como habla Pedro, como habla Judas, pero al final vemos que un enemigo que tuvo la iglesia, a la hora de hacer iglesia, fueron gente fanática, que tenía una idea de ser iglesia, que tenía una idea de ser pueblo de Dios, pero si hay una característica en el fanático, a diferencia del mártir, porque acá yo en el versículo 54 y 55 encuentro dos clases de personas. Uno, en el versículo 54 encuentro al fanático, que en este caso era el fariseo, el religioso. Miren lo que dice el verso 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, es decir, estaban llenos de furia, como dicen otras versiones. Si hay una característica que tiene el fanático es la persona que defiende una creencia con pasión, con fervor, sin respetar la creencia de otro, pero que rara vez está dispuesto a dar su vida por esa creencia. Está lleno de furia. Y este enemigo interno crujían los dientes, llenos de furia, atentaron contra un mártir. Recibiréis poder para ser testigos, Hechos 1:8. Esteban era parte de esos mártires, de esos testigos, que a diferencia del fanático, el testigo no está lleno de furia, sino que está lleno del Espíritu Santo. Son dos clases de personas. El fanático va a venir a intentar destruir el fundamento, y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál era la creencia que ellos tenían, que defendían, sin necesidad de llegar a dar su vida? O sea, lo que buscaban era la muerte del otro. Sin embargo, el testigo, el mártir, aquel que es iglesia, no está lleno de furia, como el primero, sino que vemos que está lleno del Espíritu Santo. Y sus ojos, el testigo, aquel que es iglesia, sus ojos están puestos en el cielo. Quédense con eso, porque luego la conclusión vamos a ver a eso. El testigo es aquel que contempla la gloria de Dios. El testigo es aquel que tiene sus ojos puestos en el Jesús glorificado, en el Hijo del Hombre, como va a decir luego el siguiente versículo. El testigo es aquel que ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. El testigo edifica sobre el fundamento. El fanático no. Al fanático lo que le interesa es defender su creencia a rajatabla, porque no puedo quitar esa ventana del lugar, no puedo cambiar el color de la pintura, haciendo una metáfora con el edificio, y vemos que este enemigo del versículo 54 atentaron contra Esteban, y ahí nosotros vemos que comenzó una gran persecución para la iglesia del primer siglo. Ahora, noten lo que ve Esteban. Esteban, como mártir, como testigo, tiene sus ojos puestos en el cielo, no en el edificio. Él lo que predicó, versículos más arriba, el cielo es mi trono, dice Dios, la tierra le trae mis pies, tiene sus ojos puestos en el cielo, ve la gloria de Dios, ve al Hijo del Hombre, a Jesús sentado a la diestra, ve los cielos abiertos, y no está detenido en los detalles del fanático. Porque al final la raíz de todo el problema, si nosotros vamos al capítulo 6, cuando comienza este problema, ustedes conocen la historia final, cuando apedrearon a Esteban por este motivo que voy a mencionar ahora, lo que el fanático no soporta, no aguanta, ellos dicen en el verso 14, le hemos oído decir, hemos oído predicar, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, tal y como lo vimos en el episodio anterior. Jesús, al anunciar la destrucción del templo, deja atrás la vieja comunidad y se dirige hacia la nueva comunidad, Mateo 24:1. Y acá está el problema, que el fanático no aguanta. Cambiarán las costumbres que nos dio Moisés. El fanático, el religioso, no tiene sus ojos puestos en el cielo, en la gloria de Jesús,
sino que la creencia que él quiere defender es un hábito, la palabra costumbre acá es hábito, en otras versiones y en el griego, es un hábito que recibió de otra generación, como en este caso fue la generación de Moisés. Es decir, el enemigo que nosotros vemos que atenta contra el fundamento en el cual Esteban estaba edificando, y creo que Esteban fue un innovador también en esto, porque les está invitando a dejar de centralizar toda la actividad religiosa en el templo y entender que ahora hay una nueva comunidad con la cual Dios trabaja, pero el fanático no aguanta, no resiste que cambien estos hábitos. Entonces, volviendo, para ir llegando a la conclusión, volviendo un poquitito a lo que veíamos antes, ¿se puede hacer iglesia cambiando alguna ventana del lugar, alguna pared, el color de la pintura, sin tocar las columnas? La doctrina, la comunión, la oración. Pero decir que el domingo en una iglesia la gente se va a reunir a comer y a ver un partido de fútbol, sería cambiar un poco las costumbres del domingo, parafraseando que nos dio Moisés, o sin caer en eso, porque yo sé que a veces uno fútbol enseguida, pum, ya no, eso es carne, eso es, el religioso te va a defender eso y te va a decir, no, no, el domingo a las 11 a las 11 y no hay que cambiar eso, no hay que cambiar el horario, nada, da igual si es cultural o no, pa. Ahora, vamos un poquitito más allá. Cambiar costumbres que el domingo tenemos, tal vez de cantar. Yo estuve una vez en un evento donde no hubo alabanza porque se dio lugar a un invitado y el invitado cantó y predicó, pero no hubo alabanza el domingo. Y me decían luego algunos pastores de la iglesia que había personas que le habían dicho, escuchaban, faltó algo el domingo, ¿por qué no cantamos? Y le explicaron, porque había un invitado y el propósito era más evangelístico y bueno, pero faltó la alabanza, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si algún domingo yo llego y hay alguna ventana, metafóricamente hablando, que a lo mejor no seguimos con esa costumbre, que quedamos para comer y en algún momento de la comida recordar la cena del Señor o quedamos para salir a un lugar y pasar tiempo juntos en comunión, eh, sin perder de vista el fundamento que nos une, que es Cristo, y sin tocar alguno de esos pilares? ¿Sería legítimo o no? Porque al final Esteban tocó con esas costumbres que ellos tenían, pero no perdió el fundamento, pero no quitó pilares. Y sus ojos estaban puestos en el cielo, en la gloria de Dios, en el Hijo del Hombre, y mientras que unos estaban llenos de ira, otro estaba lleno del Espíritu Santo, y podríamos hacer diferencias entre el primer grupo y el segundo grupo, pero creo que el Señor nos lleva más a ponernos del lado del que tenía sus ojos puestos donde tenían que estar, que ser iglesia va más allá de cumplir con unas costumbres que pueden ser de edificación. O sea, yo no puedo agarrar a un fariseo y decirle, no, tu forma de hacer iglesia es incorrecta, porque al final en la sinagoga se predicaba la ley y se daba lugar al diálogo, al debate. Pero el problema es cuando perdemos de vista algo muchísimo mayor que fuimos llamados a hacer, como hablábamos el otro día, que es una familia que es llamada a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, arribando a la conclusión, ¿cuántas maneras son válidas a la hora de hacer iglesia? La gran pregunta que nosotros tenemos. ¿Cuántas maneras son válidas? Iglesia del primer siglo, ¿cuántas maneras son válidas? Y yo acá me juego y creo que cualquiera es válida siempre y cuando la luz resplandezca en la oscuridad. Porque al final ese es el propósito que yo veo desde el principio que Dios tiene acerca de la iglesia. Un pueblo, una familia que resplandece en medio de la oscuridad, que es un poquitito lo que hizo Esteban.
Y es un poquitito lo que nosotros vemos. Hay un salmo, y ya voy cerrando porque se nos van terminando los minutos, pero hay un salmo que yo meditaba ayer a manera devocional, el Salmo 34, y que siguió trabajando durante el día de hoy en mi corazón. Y a pesar de que es un salmo que no me atrevería a usarlo como iglesia tradicional, como diciendo esto es iglesia, pero me gusta porque me hace recordar el versículo 5, un poquitito a Esteban. Los que miraron a él, los que contemplaron, los ojos de Esteban puestos en el cielo. El cielo es mi trono, dice Dios. La tierra el estrado de mis pies. Esas personas que contemplan el cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? A veces decimos, puestos sus ojos en el cielo. ¿Qué es el cielo? Una metáfora que nos habla no de un lugar geográfico, sino que el cielo nos habla de esa plenitud, esa presencia de Dios. La persona que tiene puestas sus ojos ahí es la persona alumbrada, es la persona que resplandece, es la persona que manifiesta esa gloria de Dios en un mundo que tiene motivos para estar avergonzado. Lo que el hombre ha construido, lo que el hombre ha transformado este mundo, tiene motivos para mirarlo y estar avergonzado. Pero la persona que contempla al Señor, la persona que tiene sus ojos puestos ahí, la persona que va a reflejar esa gloria, no va a tener motivos para avergonzarse. Al contrario, esa gloria va a poder alumbrar en ese mundo que tiene muchos motivos y razones para sentirse avergonzado en lo que ha transformado. Pero al final, ¿cuántas maneras hay de ser iglesia? Cualquiera que nos ayude a esto, a poder, en medio de esa oscuridad, en medio de las tinieblas, poder manifestar esa luz. Y lo decía que este fue el propósito original que nosotros encontramos en la Biblia. Yo no tengo tiempo, pero si luego ustedes leen Juan capítulo 1, en el principio, dice Juan, era el logos, el verbo en griego. En el principio, Juan está recordando el capítulo 1 de Génesis. Génesis 1 no tiene un propósito científico, histórico, sino que tiene un propósito teológico, un tratado teológico, el capítulo 1 y el capítulo 2. Gente que pierde el tiempo diciendo si eran vidas 24 horas, creacionistas, evolucionistas. No, es un propósito teológico. Y en el versículo 1, Dios nos muestra el propósito, el diseño, el logos. Saben que la palabra logos en otros versículos se traduce como motivo, lo lógico. El diseño de Dios está en Génesis 1:1, el diseño que Dios estableció. En el versículo 2 vemos lo que el hombre hizo con ese diseño. Por medio del pecado introdujo el caos, el desorden, las tinieblas. Pero en el versículo 3 aparece la luz. Esto es lo que Juan relata en el capítulo 1 de su evangelio. Y les invito a que luego lean los primeros 5 o 6 versículos. Pero el propósito de la iglesia es este. El propósito de la iglesia es ser luz en medio de las tinieblas para que el hombre pueda volver al principio, para que el hombre pueda volver al propósito original. Por lo tanto, habrá momentos que podemos cambiar una ventana de lugar, metafóricamente hablando, la pintura, algún mueble, pero las columnas van a estar ahí. La doctrina, la oración, el partimiento del pan, la comunión. El fundamento será siendo Cristo. Pero ¿cuántas maneras hay de hacer iglesia? ¿O cuántas son válidas? Se preguntan algunas, sin tocar ese fundamento y esas columnas, todas aquellas que le permitan al hombre poder ser luz en medio de esa tiniebla, en medio de ese caos, para que entonces ese hombre, esa familia, pueda volver al propósito original, al logos, al diseño de Dios, ese diseño perfecto al cual somos llamados nosotros, no solo a vivir, sino también a manifestar a otros.